Vamos a hablar de enfermedades autoinmunes. Como mencionaron, esta es la segunda edición del libro Base de la Inmunología Clínica, donde escribimos algo de 76 autores diferentes. Varios son de Perú, pero una buena parte es del extranjero, de casi toda América. De tal manera que es un libro que une gente que trabaja en ciencia básica con gente que trabaja en ciencia clínica, que es su mayor cualidad, digamos, ¿no? Amalgamar la parte de ciencia básica con ciencia clínica. Está disponible ahí a mi dirección, me lo pueden solicitar, ¿ok? Y el sistema inmune es el mecanismo de defensa que tiene el humano, así como todos los seres vivos del planeta tienen su sistema inmune, y se ha ido desarrollando evolutivamente en el tiempo. Lo primero que apareció fue la membrana celular como mecanismo de defensa en los seres unicelulares, pero cuando se trata de pluricelulares, esto es lo que se llama la inmunidad de mucosas. Las mucosas están revistiendo todo nuestro cuerpo, separando medio externo y medio interno, muy importante en el mundo actual. La otra mecanismo de defensa que se desarrolla evolutivamente, estamos hablando mucosas hace más de 4.000 millones de años, inmunidad innata hace más de 2.500 millones de años, que son sistemas muy sencillos, muy simples, muy rápidos de respuesta con activación de células específicas de inmunidad innata, como macrófagos, células dendríticas, que van a producir mecanismos de destrucción del patógeno y que van a funcionar muy rápidamente. Y la más nueva, la más sofisticada, la más compleja, es la inmunidad adaptativa, que aparece hace algo de 2.000 millones de años en un tipo de seres vivos del planeta que se llaman los celados, por ejemplo, los tiburones, las lampreas. Ahí aparece la inmunidad adaptativa que se mantiene hasta el momento actual existiendo, y los humanos, por supuesto, tenemos inmunidad de mucosas, inmunidad innata e inmunidad adaptativa. La autoinmunidad es una falla del funcionamiento, básicamente inmunidad adaptativa, ¿sí? Por eso es que le explicaba los sistemas de desarrollo evolutivo. La inmunidad adaptativa puede fallar en varias formas. Una de ellas es generar mecanismos de autoinmunidad. Así como es muy compleja, tiene varios puntos donde puede fallar. Y consiste básicamente en el reconocimiento de un epítope que es propio como si fuera extraño. Y por lo tanto ataque del sistema inmune sobre la estructura propia. Este es un resumen bien esquemático, muy simple. Lo vamos a explicar en unos cuantos minutos, algo que usamos más o menos unas 4 horas en la maestría en inmunología en explicarlo, pero aquí lo vamos a explicar en unos minutos para tener básicamente la idea de qué es la inmunidad adaptativa. Aquí hay una mucosa determinada, alguna separación entre medio externo y medio interno, y los patógenos siempre están en el medio externo. Un patógeno, para ingresar al medio interno, tiene que atravesar alguna mucosa, ¿ok? Y en esa mucosa, ahí hay un grupo de células del sistema inmune llamadas las células presentadoras de antígeno. Estas células presentadoras de antígeno este, están ubicadas en la interfaz entre medio externo y medio interno. Ahí en la separación entre medio externo y medio interno, la mucosa, y debajo están este grupo de células llamadas células presentadoras de antígenos. Está constituida básicamente por macrófagos, células dendríticas, que están al acecho, a la captura de cualquier patógeno que ha ingresado, los capturan y lo procesan. Lo procesan mientras se desplazan a través de un vaso linfático hacia el ganglio linfático regional, ¿sí? Eh, el procesamiento consiste en colocarlo en una vacuola fagocítica. La célula presentadora de antígeno va a emitir pseudópodos que colocan en el interior de ese pseudópodo al patógeno y lo introducen dentro del citoplasma de la célula, formando una vacuola fagocítica o endocítica, según el caso. Y va a comenzar el procesamiento madurando la vacuola fagocítica, con lo cual se puede desplazar hacia una estructura llamada el lisosoma, que es el arsenal de la célula fagocítica, une membranas formando la vacuola fagolisosomal, cae el pH dentro de la vacuola fagolisosomal y se activan las enzimas lisosomales a un pH muy ácido, como ustedes saben, 3.4 a 3.6, un pH extremadamente ácido. Ahí recién se activan las enzimas lisosomales y producen la ruptura de la estructura del patógeno. Se rompe toda la estructura del patógeno, y de toda la estructura rota del patógeno, el sistema recoge, capta solamente epítopes, ¿sí? Fragmentos entre 11 a 30 aminoácidos de secuencia. Si ustedes se dan cuenta, entre 11 aminoácidos, 11 a 30 aminoácidos de secuencia, es una estructura extremadamente pequeña, totalmente invisible para cualquier sistema humano. Ni el microscopio electrónico puede ver una estructura entre 11 a 30 aminoácidos de tamaño, ¿sí?
Con eso trabaja la inmunidad adaptativa. Entonces, estos epítopes van a ser anclados en una molécula llamada el complejo principal de histocontinuidad de tipo 2. En el caso humano se le llama el HLA, antígeno leucocitario humano de tipo 2, y eso es lo que hace la célula presentadora de antígenos mientras se transporta a través del vaso linfático hacia el ganglio linfático regional, y es ahí donde sucede todo el resto del proceso de la inmunidad adaptativa, ¿sí? Entonces aquí ha llegado, esto lo he sacado fuera para que pueda entenderse, aquí ha llegado esta célula presentadora de antígenos que ha colocado en la hendidura del MHC clase 2 el epítope procesado acá del patógeno fagocitado para presentárselo al TCR, el linfocito TCE4. Esta es inmunidad innata, esto ya corresponde a inmunidad adaptativa. Linfocito T y B son las células de la inmunidad adaptativa. Aquí ya el linfocito TCD4 va a reconocer específicamente al epítope y hay 10 a la 14 linfocitos T CD4 porque tienen 10 a la 14 TCR diferentes para 10 a la 14 epítopes diferentes. Hay un solo linfocito TC4, una clona mejor dicho, para cada epítope que existe en la naturaleza. ¿Sí? Entonces hay un linfocito que se activa y va a identificar quién es el patógeno que ha sido presentado, a quién corresponde. Esto es un proceso muy complejo, ¿sí? Que no lo vamos a explicar por tiempo, pero es muy complejo y el linfocito TCD4 identifica, en base a esta secuencia de aminoácidos, identifica quién es el patógeno. De tal manera que sabiendo quién es el patógeno va a poder montar la activación de los mecanismos efectores de la respuesta inmune para lograr eliminar a ese patógeno que ha ingresado. ¿Ok? Y este paso aquí es lo que se llama la presentación del antígeno, ¿sí? El epítope. Este es el paso crucial en el desarrollo de una enfermedad autoinmune. Aquí es donde se produce la falla, el error del sistema y se reconoce a un epítope que es de mi propia estructura, lo reconozco como si fuera un elemento extraño, de un germen. Y por lo tanto el sistema se activa para eliminar a ese germen supuestamente que ha encontrado, ¿ok? Acuérdense que el sistema inmune trabaja hasta la destrucción, de tal manera que destruye a este epítope que lamentablemente por error se ha reconocido un elemento propio como extraño, se lo está atacando y se destruye esa estructura. Pero hay un problema, la estructura es propia, por lo tanto el organismo la vuelve a colocar, y el sistema inmune vuelve a atacar, lo vuelve a colocar, vuelve a atacar, reverbera todo el sistema y genera un ataque persistente, produciendo un proceso inflamatorio crónico que lleva a lesión en el tejido, destrucción del tejido y eventualmente la muerte del huésped. Ese es el origen de una enfermedad autoinmune, ¿ok? Pero hay algunos detalles que son muy interesantes darse cuenta. El sistema inmune del huésped, de un individuo, le está atacando al propio huésped por un error, ¿sí? Está atacando al propio huésped. En otras palabras, el paciente se está atacando a sí mismo. Su sistema inmune del huésped le está atacando a él mismo. Por lo tanto, el paciente se está atacando a sí mismo. Este es un concepto muy importante que tienen que tener en cuenta para entender lo que pasa en una enfermedad autoinmune. ¿Ok? Todo esto que hemos hablado, ustedes ya lo conocen, ya lo han escuchado, ya lo saben, ¿sí? Y esto es lo mismo. Esta es la idea. Hay un reconocimiento erróneo del linfocito TC4 sobre un epítope propio que lo conoce como extraño y genera el ataque activando los mecanismos de inmunidad adaptativa, ¿sí? En el paso de presentación del antígeno. Y esto va a llevar a activación del linfocito T. El linfocito T, acuérdense, cuando se activa, entra en proliferación clonal, expansión clonal de una clona específica contra un epítope, van a salir dos, de dos salen cuatro, de cuatro salen 16, eso es lo que se llama la expansión clonal. Y todas tienen exactamente el mismo genoma. Por eso esto es una clonación, ¿sí? La naturaleza descubre la clonación hace 2.000 millones de años. El humano hace 50 años, ¿no? Pero se encuentra entre lo que es la naturaleza y lo que es el humano, ¿sí? Entonces, entra en proliferación clonal, va a producir citoquinas, una serie de señales de comunicación entre las células y según cuál sea el tipo de reconocimiento que ha tenido, va a generar una direccionalidad en su sistema hacia un lado, hacia el otro, de la activación del sistema inmune, los brazos efectores. Por ejemplo, si es que fuera una artritis reumatoidea el caso, el linfocito T va a tener una diferenciación de tipo TH1. La diferenciación TH1 es la característica de la
enfermedad de la arteria reumatoidea, ¿sí? Donde se produce gran cantidad de interferón gamma. Interferón gamma, su principal función es activar el macrófago. Por lo tanto, el macrófago se va a activar. Pero acuérdense que es un proceso reverberante. Por lo tanto, hay una sobreactivación de ese sistema y hay una gran producción de interferón gamma que va a producir gran cantidad de metabolitos, radicales libres de oxígeno, radicales libres de nitrógeno, enzimas proteolíticas, metaloproteasas, citoquinas proinflamatorias, interleuquina 1, TNF-alfa, interleuquina 6, interleuquina 8, y todos estos metabolitos producidos en exceso van a producir la destrucción del tejido, en el caso arteriomatoidea, en la sinovia articular o el pulmón o el ojo, lo que tenga comprometido este paciente. ¿Sí? Pero puede ser que la activación del linfocito T no haya ido hacia la diferenciación TH1, sino más bien hacia la diferenciación TH2 con activación de células B. Las células B es la otra célula del sistema inmune adaptativo, por lo tanto tiene capacidad para entrar en replicación clonal. Solamente la inmunidad adaptativa, o sea, el linfocito T y B, tiene la capacidad de entrar en replicación clonal, expansión clonal. Entonces, si la direccionalidad fue hacia TH2 para activar la célula B va a entrar en replicación clonal, también una expansión clonal en gran cantidad que va a producir, por el hecho de ser una sobreactivación, va a producir un exceso de metabolitos. En el caso de la célula B, son los anticuerpos. Entonces, ese exceso de metabolitos va a producir daño en el tejido también. Este es el caso típico del lupus eritematoso sistémico, donde se produce gran cantidad, una cantidad increíblemente grande de anticuerpos contra estructuras propias, autoanticuerpos, y estos autoanticuerpos van a inducir daño en el tejido, activación del complemento y lesión que va a llevar al daño tisular y con cierta frecuencia muerte del hueso. ¿Sí? Esto ustedes ya lo conocen. Sin embargo, les cuento, esta es una visión extremadamente simplista del problema. ¿Sí? Es solamente ver la parte terminal. Ustedes están viendo desde que el sistema inmune desconoce el epítope y lo ataca a través de alguno de los brazos efectores. Pero hay un problema. Un punto es, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué se causó esta confusión del sistema inmune? ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas del fenómeno de autoinmunidad? Eso no lo estamos viendo en este cuadro, ¿sí? Igualmente, esto nos va a llevar al desconocimiento del epítope propio, que es lo que estamos viendo ahora la consecuencia. Se desconoció el epítope propio. Estos pasos de acá no se los mencionan, no los ven usualmente en la formación médica, solo vemos del desconocimiento del epítope propio hacia el ataque al tejido y el daño tisular, ¿sí? Pero esto es la parte final del proceso. Lo importante es entender toda la complejidad del proceso para poder buscar alternativas terapéuticas más eficientes que las que ahora tenemos, porque los pacientes con enfermedades autoinmunes frecuentemente se mueren con la enfermedad. Por lo tanto, nuestro sistema de entenderlo no está siendo lo suficientemente efectivo. La enfermedad autoinmune tiene varias aristas, varios componentes, ¿ok? Un componente importante son los genes, por supuesto. Toda enfermedad humana tiene genes predisponentes. No hay ninguna que no lo tenga. Sin embargo, los genes no causan enfermedad, salvo condiciones muy especiales, como por ejemplo algunas inmunodeficiencias primarias, donde una falla causa toda la enfermedad. Sin embargo, esas son muy pocas, ¿sí? Pero en general, los genes no causan enfermedad. Tienen que interactuar con una serie de otros componentes para poder inducir enfermedad, ¿sí? Estos componentes son los que hay que tener en cuenta. Muy importante la personalidad del individuo para la generación de enfermedad autoinmune. Yo sé que para ustedes es un poco inusual que se les hable de esto, sin embargo, tantos años de experiencia y tanta publicación científica al respecto nos hace tener clara esta información y lo van a leer con mucha extensión también en el libro, todo este capítulo sobre las terapias mente-cuerpo y todo lo que se puede lograr con estas, entender este mecanismo. La personalidad del sujeto tiene mucho que ver en el desencadenamiento de una enfermedad autoinmune, ¿sí? Y esta personalidad se formó en base a genes también. Existen genes de personalidad, existen genes que tienen que ver con este mecanismo, ¿no es cierto? Genes que tienen que ver con el metabolismo de algunos neurotransmisores,
con la formación de algunas enzimas que metabolizan algunos neurotransmisores y señales de comunicación entre las células. Todo eso está genéticamente determinado, ¿sí? Y eso condiciona una personalidad determinada. Esta personalidad tiene genes que lo originan, pero tiene un componente epigenético muy importante. La formación inicial en la casa, en la familia, y luego ya con los amigos va a formar todo lo que es la personalidad, y ahí hay mucha intervención posible. Y gran parte de esa personalidad también se va a formar en base a lo que tenga guardado en su sistema límbico, ¿sí? Acuérdate, el humano sale del simio, el simio evoluciona hacia humano y lo que evoluciona es la región cortical del cerebro, que es lo que nos permite el raciocinio habitual que tenemos, ¿no es cierto? Este, ah, el, el pensamiento, la forma de pensar, internet, computadora, avión, libros, todo eso es cerebro cortical del humano. Pero junto con el cerebro cortical se desarrolla el sistema límbico, que es el área donde se guardan todo lo que son las emociones, las pasiones, el sexo, los éxitos, fracasos, todo se guarda en el cerebro. ¿Sí? Y lo que queda registrado en el sistema límbico nunca se va a poder olvidar. Si quedan emociones negativas registradas, van a comenzar a producir alteraciones en el sistema, llevando a disfunción del sistema límbico que origina en gran medida también estos problemas de autoinmunidad. ¿Ok? Se ha mencionado infecciones también como origen de enfermedades autoinmunes, por supuesto, ¿sí? Las bacterias gram negativas, Shigella, Salmonella, originan, ¿no? Que se precipite la característica genética para formar síndrome Reiter, psoriasis, etcétera, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿sí? Poliarteritis nodosa, clásicamente asociada con hepatitis B o hepatitis C. O sea, hay infecciones que precipitan enfermedades autoinmunes también sobre un background genético, como les digo. La alimentación está en los últimos años con mucho apogeo como origen de enfermedad autoinmune, básicamente por la alteración en la microbiota. La microbiota, sobre todo el intestinal, es muy importante. En los últimos años se está trabajando gran cantidad de investigaciones en esto, y esa microbiota depende de los alimentos que consumimos. Y les digo sinceramente, la alimentación humana en el mundo actual es bastante mala, rica en alimentos muy tóxicos y muy pobre en alimentos saludables. ¿Sí? El comercio de alimentos, este enriquecimiento de grandes empresas para producir alimentos altamente tóxicos es lo que origina gran problema en la microbiota y desarrollo de enfermedad. Compuestos ambientales que hemos acostumbrado a meter en nuestro entorno normal, ¿sí? Algunos fármacos, de hecho, ¿por qué el premio Nobel hace unos años del PD1, PDL1, ¿no es cierto? Esos biomarcadores de cáncer, ¿por qué no se utilizan con más libertad? Porque genera enfermedad autoinmune. Hay fármacos, hay lupus inducido por fármacos, o sea, hay autoinmunidad generada por fármacos, ¿ok? De tal manera que todos esos componentes tienen que ver con el desarrollo de enfermedad autoinmune, ¿ok? Y esto lo podemos ver con más detalle. La parte genética está bastante bien estudiada. Por ejemplo, en artritis reumatoidea hay muchos genes implicados, pero el que tiene mayor relevancia es el gen HLA-DR beta 1, sobre todo el polimorfismo 0404, es el que está más fuertemente asociado con artritis reumatoidea, o en lupus, por ejemplo, el gen que regula la producción de interferón alfa, el IFR5, es el gen más importante en el desencadenamiento de lupus, ¿sí? Y así en varias enfermedades autoinmunes están mencionados genes determinados que tienen que ver con ese proceso. No podemos meternos a los detalles porque el tiempo nos va a ganar. Y también los genes que tienen que ver con la resiliencia, la capacidad del sujeto de manejar situaciones emocionales es muy importante. ¿Ok? Me quedan 10 minutos, pero recién empecé. Bueno, vamos a pasar entonces un poquito más rápido. Este, infecciones, ya mencioné, la alteración de la microbiota, ya mencioné estrés, tabaco también. Microbiota en los últimos años se está estudiando muchísimo. El eje microbiota, intestino-cerebro es centro de atención. Gran cantidad de publicaciones en revistas especializadas, nuevas. Esta es una publicación de un alumno nuestro que ha hecho un trabajo extraordinario. Ya tiene publicaciones, miren, bien joven. Él estuvo en mi laboratorio durante algunos años en Inmunología en Cayetano. Su esposa también estuvo en nuestro laboratorio, Fátima, y ya tiene su hijito, Santiago, está en la Universidad de Virginia,
¿no? En Estados Unidos, tiene su propio laboratorio ya en base, básicamente, a este trabajo. Él hizo una cosa, vamos a resumir ampliamente este trabajo, ya no va a haber tiempo para detallarlo, pero tiene muchas gráficas muy interesantes, y básicamente lo que él descubre es lo siguiente, miren, agarra una cepa de ratones susceptibles a desarrollar lupus. Hay cepas, varias cepas de ratones que hacen lupus espontáneamente por factores genéticos, ¿ok? Y obtiene su microbiota, sus heces, ¿ok? Saca los gérmenes de ahí y se los da a cepas de ratones que no son genéticamente predispuestos a hacer lupus, con un tipo de alimentación, y esos ratones no genéticamente predispuestos a hacer lupus, con la microbiota de la cepa que hace lupus, genera lupus, ¿ok? Y con un tipo de fibra vegetal dietaria logra bloquear ese lupus que ha generado la cepa de ratones predisponentes a hacer lupus. O sea, es un trabajo fantástico que nos muestra claramente este rol tan importante de la dieta, y el Colegio Americano de Reumatología ya socó su vía ante tanta presión de tanta publicación científica que lamentablemente nuestra formación médica no nos hace notar, pero hay un montón de investigaciones que ha obligado al Colegio Americano de Reumatología a sacar su guía sobre ejercicio, rehabilitación, dieta y intervenciones integrativas adicionales como terapia mente-cuerpo, que son importantísimas en el manejo de los pacientes con enfermedades autoinmunes, en este caso fue artritis reumatoidea. Más o menos un esquema es este: condiciones genéticas, el factor ambiental, esta infección, esta dieta, el estrés como un factor muy importante que va a predisponer a que se produzca una disfunción molecular, ¿sí? Esto va a ocasionar alteraciones ya en marcadores, pero que no son detectables en investigación clínica, en laboratorio clínico, pero se pueden medir en investigación en técnica de laboratorio de investigación, activación de NF-κB, activación de los genes que llevan a la activación de genes de citoquinas proinflamatorias, etcétera. El sujeto aquí, estos no son medibles, está asintomático, pero ya se está produciendo la disfunción del sistema inmune a nivel molecular. Pero si los factores ambientales persisten, ya va a pasar una disfunción que ya va a poder ser detectable en el laboratorio clínico, ¿sí? Comienza a aparecer un factor reumatoideo que se hace positivo, se hace negativo, aparece antinuclear, título bajito, después desaparece, aparece anti-CCP, y así van comenzando a desaparecer títulos bajos, marcadores de autoinmunidad que ya son detectables, ¿sí? Este sujeto comienza a tener ya algunas sintomatologías vagas, cansancio, decaimiento, etcétera, pero si el factor ambiental persiste, ya se desarrolla la enfermedad autoinmune, y aquí es donde nosotros actuamos, solamente para evitar el daño, pero nos perdimos toda esta parte acá, ¿ok? ¿Podemos cambiar este curso? Sí, lo podemos hacer, y ya hay investigación al respecto. Hay una serie de protocolos que se han empezado de los años 2000 a través de organizaciones internacionales. Esta es una publicación del Autoimmunity Reviews del año 2023 que hace un recuento de todos estos estudios de investigación que se están desarrollando para tratar de poder evitar esto. ¿Cuál es la idea? Si yo paro el factor ambiental de alguna manera, puedo parar en la alteración, recuperar esa disfunción inmune y evitar que el sujeto desarrolle la enfermedad. Esto es lo que busca PANLAR, principalmente la Asociación Panamericana de Reumatología. Sin embargo, lo que he encontrado es que hay un periodo, un momento hasta el cual se puede intervenir, es lo que llama PANLAR la ventana de oportunidad terapéutica, donde se puede intervenir y evitar el desarrollo de la enfermedad. Artritis reumatoidea es la enfermedad autoinmune más prevalente en la humanidad, por lo tanto eso es lo que se usó para este modelo de experimentación, y 35% de pacientes hacen artritis reumatoidea en este modelo que se está explicando. Se intentó inicialmente con un producto, fue el primero rituximab, un antiviral monoclonal anti-CD20, elimina las células B, el paciente mejora notablemente, pero se logró disminuir de 35% a 28%. O sea, sí se puede intervenir, pero la intervención no fue de gran impacto. Se cambió por otro producto, se usó abatacept, que es la recombinante de CTLA4, una molécula que bloquea también la activación del sistema inmune, y se logró reducir también la aparición de la artritis reumatoidea hasta el 27%. Sin embargo, era poco. Se probó, lo último que se ha probado ha sido hidroxicloroquina, 400 miligramos por día durante un año. Con esto se logró disminuir la aparición de la enfermedad autoinmune, artritis reumatoidea en este caso, al 5%, del 35% al 5%. Los estudios se han publicado, está publicado en Journal Clínica Reumatoide en el año 2018, 2 y 3 años de seguimiento.
Sin embargo, ya se publicaron los seguimientos a más largo plazo y lamentablemente se pierde. O sea, se ha logrado con estas terapias bloquear el desarrollo de la enfermedad por unos años, pero luego de parar el tratamiento vuelve a aparecer la enfermedad. O sea, algo nos está faltando. Sí se puede intervenir, pero algo nos está faltando. Está también en Immunology Reviews el año 2023, que da algunas pautas. La parte ambiental emocional es muy importante. El cerebro es muy poderoso para enfermar o para sanar, ¿ok? Muy poderoso. Usamos muy poco porcentaje de las capacidades que tiene el cerebro. Y de hecho en la humanidad existe una serie de enfermedades que están incrementando sostenidamente en el tiempo: cáncer, alergias, asma, enfermedades autoinmunes, fibromialgia tremendamente, diabetes mellitus, obesidad, ¿ok? Que están incrementándose notablemente y todas tienen en común, ¿qué cosa? Un componente emocional. Estrés psicológico es lo que induce todas estas condiciones, ¿ok? Entonces, esta lámina de encontré en internet muy interesante. Lo que no resuelves en tu mente, tu cuerpo lo convertirá en enfermedad, es muy importante y existen muchos compromisos de este tipo. Esta es una publicación que acabamos de sacar en el European Journal of Rheumatology sobre el compromiso neuropsiquiátrico en pacientes con lupus, ¿no? En nuestro hospital, en el Hospital Cayetano Heredia, ¿sí? Y ¿cómo así? Acuérdense que el sistema límbico está conformado por varias estructuras cerebrales. Están la hipófisis, el hipotálamo, algunos ganglios basales, la región prefrontal, etcétera, constituyen lo que funcionalmente es el sistema límbico, ¿ok? Y aquí está el centro que controla el sistema inmune, ¿sí? El cortisol es la hormona por excelencia que activa y desactiva el sistema inmune y es controlada por la ACTH que produce en la hipófisis, por orden de CRH que produce en el hipotálamo, ¿sí? Y los factores estresores emocionales actúan justamente aquí en el sistema límbico. Por eso es que tienen esa capacidad para poder desregular al sistema inmune, ¿ok? Entonces, es el punto. Hay una serie de publicaciones al respecto, ¿no? Esta publicación del Clinical Rheumatology del año 2014, es este donde se ve una perfecta correlación entre estrés emocional y activación de la enfermedad de Behçet, que es una enfermedad también bastante importante, autoinmune. Esta es la publicación que ha dado el mayor soporte a esta evidencia. Es una publicación hecha en Suecia, donde se agarra toda la población sueca y se lo sigue en el tiempo por 18 años. Y se ve qué personas hicieron problemas psicológicos psiquiátricos, ¿sí? Los que están registrados en el MSD5, ¿no? Son todas las enfermedades, así como el CIE-10 para todo, el MSD5 es para enfermedades psiquiátricas, psicológicas, ¿no es cierto? Lo siguieron el tiempo por 18 años y vieron qué tan frecuentemente hacían enfermedad autoinmune, ¿ok? El grupo control fue el resto de la población que no hizo problema emocional, y el otro grupo control muy importante, los hermanos de los pacientes que hicieron problema emocional, pero que no hicieron problema emocional, ¿sí? Sus hermanos. ¿Cuál fue el resultado? El grupo que hizo problema emocional desarrolló enfermedad autoinmune mucho más frecuente, con un riesgo relativo de 3.12, que es altísimo, como ustedes entenderán, ¿sí? Y a comparación del grupo control, el grupo no expuesto, que hizo mucho menos, y el grupo hermano de los que hicieron problema emocional, que fue prácticamente lo mismo que el grupo control, ¿sí? De tal manera que ese estudio, en un seguimiento de cohorte a largo plazo, nos muestra claramente cómo el problema emocional lleva a disfunción del sistema inmune, que lleva a enfermedad autoinmune, ¿ok? Si el problema emocional es un gran componente de origen de la enfermedad autoinmune, si yo aplico terapia mente-cuerpo, ¿cuánto podría disminuir la enfermedad autoinmune? No lo sabemos porque no se ha hecho el estudio. Sería muy interesante, dado que el problema emocional es tan importante en la enfermedad autoinmune, ¿sí? Ver qué pasa si yo aplico terapia mente-cuerpo en estos pacientes. Y hay evidencias claras que la terapia mente-cuerpo tiene una gran influencia sobre el sistema inmune. Es un artículo del año 2014 de Psychoneuroendocrinology, donde hacen evaluación muy sofisticada de acetilación y deacetilación de histonas, o sea, la parte epigenética, ¿sí? En meditadores, y ven cómo el que hace meditación tiene capacidad para disminuir la activación genómica de una serie de genes proinflamatorios, reguladores, y también de genes efectores, como la ciclooxigenasa. El que hace terapia mente-cuerpo activa mucho menos el gen de ciclooxigenasa y también la proteína. Aquí está la proteína de los genes meditadores,
¿sí? Se produce mucho menos y que esta es la gráfica de la diferencia. Hay una producción mucho menor de la proteína ciclosidasa 2, que ustedes saben que tiene que ver con inflamación en los que hicieron meditación, ¿sí? De tal manera que es muy importante, nosotros nos han formado básicamente para bloquear al sistema inmune y que no dé daño en el tejido, con una serie de fármacos que actúan en el bloqueo de la replicación celular o de la activación celular. Metotrexate, ciclofamida, prednisona, alfenomida, micofenolato, acetofina, etcétera, etcétera. Pero también últimamente los biológicos que bloquean la activación de citoquinas o en los inhibidores tirosinquinasas, que también van a bloquear, ¿sí? Todos estos fármacos son fármacos bien caros, alto precio, ¿sí? Que actúan básicamente aquí, bloqueando el sistema inmune para que no haga tanto daño al tejido, con un precio muy alto para la población y para el sistema de salud y una alta tasa de efectos colaterales. ¿Por qué no intervenimos acá, cambiando sistemas de prevención de infecciones, dieta, alimentación saludable o con la disfunción del sistema límbico? Aquí podemos actuar evitando infecciones con sistemas de vacunas, cambiando los estilos de vida por estilos más saludables, dieta saludable, y por este lado, con las terapias mente-cuerpo que son tan bonitas y que nunca nos enseñaron en el colegio, en la universidad. Biodescodificación, imaginería guiada, biodanza, yoga, etcétera, son terapias mente-cuerpo muy bonitas, extraordinarias. Nosotros hace muchos años, aplicamos terapia mente-cuerpo en el servicio de reumatología del Hospital Cayetano Heredia con el resultado excelente. Estamos enviando a publicación un artículo justamente sobre la terapia mente-cuerpo en pacientes con fibromialgia, de tal manera que tenemos mucha experiencia en eso y sus resultados son realmente fantásticos. No curan enfermedad autoinmune tampoco, pero nos permiten disminuir la dosis de fármacos que va a usar el paciente. Lógico, eso no le conviene a la industria farmacéutica, ¿no? Por lo cual no hay mucho apoyo de ese tipo, ¿ok? Muy importante tener en cuenta que estamos con un gran retraso. Ese es el censo que desarrolló Concitec el año 2016, lo publicó el año 2018, donde muestra que el Perú tiene un gran retraso a sus pares de la América Latina. Nuestra producción científica es el 1.1% de la investigación en América Latina. América Latina produce poquísimo respecto al resto del mundo, pero nosotros somos 1.1. Ha mejorado, hemos mejorado. Esto fue del año 2016. Hemos mejorado notablemente, pero igual seguimos siendo muy poca producción científica. ¿Sí? Se producen 5 manuscritos por cada 100.000 habitantes y 6 manuscritos por cada millón, 1.000 millones de dólares del PBI. O sea, no es problema de plata, es problema de que no nos estimulan, no hay estímulo a la investigación, no se hace investigación y estamos tremendamente retrasados. Solo 2 universidades peruanas publican al menos un artículo en bases de datos internacionales, que entran en revistas, que entran a base de datos internacionales. Estos son datos sólidos que nos muestran que tenemos que trabajar en investigación. Si hubiera alguna pregunta, con todo gusto. Gracias. Sí, doctor Aguilar, muchas gracias por su ponencia. La siguiente pregunta por parte de la colega es, ¿cuál es la importancia de la suplementación en prebióticos y probióticos para mejorar la microbiota en pacientes con enfermedades autoinmunes y en la población en general? ¿O no es necesario? Muy importante. Nosotros a todos nuestros pacientes con enfermedad autoinmune ya los estamos manejando en alimentación saludable. ¿Sí? Todos los pacientes pasan por alimentación saludable. Este, la microbiota la tenemos en base a los alimentos que consumimos, ¿sí? Los alimentos son los que van a mantener una microbiota normal o una microbiota disfuncional, ¿sí? Una disbiosis. Entonces, más importante que suplementar con microbiota es consumir alimentos que van a favorecer a la microbiota buena y no a los gérmenes que son productores de disbiosis. Entonces, lamentablemente, la alimentación saludable no es comercialmente adecuada. No se puede comercializar fácilmente pescados. No se puede comercializar alimentos que son muy nutritivos, pero que son de difícil conversión industrial. ¿Y los industriales qué hacen? Lo más barato, lo más fácil de manejar, eso es lo que nos meten por las narices, azúcar y todos sus derivados, gaseosas. La gaseosa es una cosa terriblemente tóxica, pero mire la cantidad de venta de gaseosas que hay en el mundo. Y si ustedes se van al norte del Perú, como están ustedes,
La gente vive tomando gaseosas sin darse cuenta de toda la cantidad de enfermedades que está arrastrando. No solo enfermedad autoinmune, muchas otras. Diabetes, sobrepeso, obesidad, osteoartrosis, infartos, cáncer. Todo está asociado con una mala alimentación. O sea, azúcar y derivados, derivados de harina de trigo. Y estos condimentos artificiales que son altamente tóxicos, demostrado, pero que la gente lo quiere consumir. ¿Sí? Han visto que el gobierno casi cae, el gobierno de Ollanta, ¿se acuerdan? Por sacar los octágonos, que les dice, alto en grasas saturadas, alto en azúcares, no come ese veneno. ¿Y qué hace la gente? Lo consume. ¿Sí? ¿Cuántos han consumido panetón esta Navidad, ese año nuevo? Le digo que la gran mayoría. Y el panetón tiene su tremendo letrero que dice, no coma este veneno, alto en grasas saturadas y alto en azúcar. ¿Sí? Pero la gente lo consume. Ajinomoto, esas cajitas de sabor, Maggi, etcétera, que se venden en tanta cantidad y que la comida peruana es muy rica, pero es altamente tóxica. Lo dijo un artista y todo el mundo se le fue encima. Pero es una realidad. La comida peruana es muy rica, pero altamente tóxica. Se puede suplementar con probióticos, es cierto, pero es una posibilidad y podríamos lograr una reversión, digamos, más rápida si es que no solamente nos alimentamos con comida saludable o con prebióticos, sino con probióticos, ¿no? Podría ser, pero no es, en el Perú no tenemos ni un probiótico. Si quisiéramos usarlos, tendríamos que importar probióticos. Para ser catalogado como probióticos, tiene que tener una unidad formadora de colonias de más de billones de unidades, ¿sí? Lo cual no hay en el Perú, ¿no? Entonces tendríamos que importar, lo cual ya se complica. Entonces, yendo a lo más práctico, alimentación saludable es una mejor alternativa. Ya tendremos en algún momento probióticos en el Perú.